Continuamos en la mesa de En Perspectiva, hoy martes de feriado, día de la Declaratoria de la Independencia, y nosotros abocándonos a los temas internacionales con, aquí en estudios, Leonel Arari y Darío Klein, y desde el exterior, Nicolás Albertoni en Washington y Rafael Mandresi en París. Entramos al segundo tema de hoy. En Guatemala se vive desde hace varios días un clima de fuerte malestar social ante la negativa del presidente Otto Pérez a renunciar a su cargo tras haber sido acusado por la Fiscalía de encabezar una red de defraudación fiscal en las aduanas. Ayer, la Fiscalía de Guatemala presentó una grabación de una conversación telefónica mantenida entre el presidente Pérez y el detenido ex jefe del ente recaudador de impuestos, a quien pide cambios en la entidad. La grabación en que Pérez conversa el 3 de noviembre de 2014 con Carlos Muñoz, entonces titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue presentada como parte de las pruebas contra la ex vicepresidenta Rosana Baldetti, detenida el pasado viernes por su presunta participación en un esquema de cobro de sobornos para evadir el pago de impuestos aduaneros. Pérez insistió, sin embargo, en su inocencia y aseguró que no dejará su cargo. Con la misma fortaleza y carácter con que niego mi vinculación, no puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. ¿Cómo ven este tema? Porque estamos hablando de un tema de corrupción que en Guatemala ya se desató hace varios meses cuando se dio a la luz esta red, verdadera red de fraudes que se hacían justamente con estas autoridades y con el secretario de la ex vicepresidenta, ¿verdad? Para justamente empresarios le pagaban para evadir impuestos que tenía que recaudar el Estado, justamente en lo que tiene que ver con el comercio exterior y así zafar de justamente hacer ese pago. ¿Qué lectura hacen del tema? ¿Quién empieza? Darío. Sí, yo en realidad más allá del caso en sí, que en realidad en este momento yo lo que me pregunto es cuánto dura Otto Pérez Molina. Me da la impresión de que es inevitable su caída. ¿Y por qué digo esto? No porque haga futurismo, ni simplemente porque esta película ya la vi tantas veces en América Latina y la vi tantas veces en Centroamérica, que no me sorprende, ¿no? Mismo en Guatemala mismo, ya pasó en el año 93 con Jorge Serrano Elías. Entonces, yo una de las preguntas que en este momento me estoy haciendo, y aclaro antes de decir esto, y voy a tirar una reflexión muy provocativa, muy provocadora. Me gusta empezar así. Yo me pregunto si la democracia representativa, tal como la entendemos en Uruguay, es viable y es la solución en algunos países de América Latina sin cultura democrática. Y si tal vez esa respuesta de socialismo del siglo XXI, ¿no? de Venezuela, Ecuador, Bolivia, no fue de alguna manera una forma de responder a esa inestabilidad política permanente que vivía en esos países. Ecuador, recordemos, 3 derrocamientos en 15 años, en Bolivia, no los tengo contabilizados, pero recuerdo 2 o 3 en los últimos años, y estos gobiernos le han dado cierta estabilidad. En Centroamérica lo mismo, ¿no? En Centroamérica, salvo Costa Rica y últimamente Panamá, la inestabilidad, El Salvador está mejorando un poco, pero digo, realmente Centroamérica es preocupante el nivel de corrupción, de inestabilidad democrática, de falta de todo tipo de certezas y de certezas políticas, ¿no? Entonces, la tiro, yo aclaro que no es, me considero profundamente demócrata y creo que
para gran parte del mundo es el menos malo de los gobiernos, de las formas de gobierno, pero me pregunto si sirve para todos lados y en América Latina en particular, yo creo que la democracia fracasó en demasiados lados, ¿no? A ver. Perdón. Muy interesante, dice Darío. No me parece que da para hacerlo en unos minutos. No te olvides que en Centroamérica está también Costa Rica, que es un ejemplo para nosotros. Es una excepción, sin duda. Sí, bueno, o un ejemplo. Un ejemplo. Hay que ver si es lo que nos muestra un camino o es simplemente la mosca blanca. Para mí lo interesante de este proceso, aunque no hay nada nuevo, como bien decía Darío, es que sí hay una cosa nueva. Y es que esto está pasando porque existe una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que está formada por un organismo apoyado por Naciones Unidas, financiado por países desarrollados, que tiene más de 150 funcionarios internacionales que han estado trabajando con la Fiscalía, con el Ministerio Público, y que son los que permitieron hacer las investigaciones independientemente. Fue creada cuando La Paz, para limpiar el aparato del Estado, de los paramilitares y las mafias. Es una comisión que se formó para más que nada por temas de derechos humanos, ¿no? Efectivamente, y que fue derivando hacia el tema de la corrupción, porque un tema mayor, una vez que el tema de los paramilitares se calmó, de los cuales el actual más o menos no renunciante presidente era también uno de los protagonistas, fue jefe de inteligencia del ejército, etcétera. Entonces, estamos frente también a otro ejemplo en América Central, que vale la pena ver cómo la comunidad internacional, cuando está bien organizada y tiene la voluntad política de hacerlo, puede ayudar a evolucionar un país hacia un Estado más limpio de funcionamiento, hacia la democracia. En un momento en que las Naciones Unidas parecen estar en crisis, en donde el Consejo de Seguridad no es capaz de evitar conflictos, pues tenemos también, así como Costa Rica es su mosca blanca, tenemos una comisión internacional salida de una idea de Naciones Unidas, financiada por países estables, democráticos, para ayudar a democratizar Guatemala. Eso es una buena noticia. Nico, a ver, por ejemplo, ¿por dónde vas tú? ¿Tomás el guante con el planteo que hacía Darío, provocando la discusión, o por dónde vas? No, lo tomo sí como una provocación y un tema sobre la mesa, porque no, es preocupante plantear. Yo creo que también hay una falsa oposición, diría en términos de Ferreira, porque si bien uno ve que hay democracias debilitadas claramente en América Latina en general, no necesariamente la contraparte a eso debería ser la solución, entre comillas, bolivariana, que lejos está de ser solución, porque miremos si en ese caso, si unimos a esos países, por muy entre comillas llamarlo bolivarianos, y ahí también pongo Ecuador y toda esa ola que se está dando, bueno, los indicadores sociales son terribles, la libertad de prensa es, si no debilitada, invisible. Entonces yo creo que tampoco ahí esté la solución. Parece que de alguna forma sí existe un liderazgo, pero termina siendo liderazgos únicos. Por eso no lo plantearía como una contraposición o posible solución, que no lo dijo Darío, pero sí planteó de alguna forma eso como dos posibles escenarios a explicarnos de alguna forma el debilitamiento democrático que sí existe. Gracias, Leo, por esa también como bocanada de que es verdad que todo esto surge también porque se deja entrar a un sistema anticorrupción y se abre las puertas del país, entre comillas, por así decirlo, también para que bueno, que se solucionen los problemas que si bien venían por temas sociales y también de derechos humanos, de conflictos sociales, en eso también atañe a que bueno, se relacionó buscar temas relacionados al gobierno y a la corrupción en general. Entonces, yo me preguntaría también, ¿qué pasara si estos gobiernos, por hablar de América Latina en general, que estos gobiernos como Venezuela, como Ecuador, realmente estuvieran abiertos a que la comunidad internacional pueda entrar en ellos, un sistema anticorrupción puede entrar en ellos y decir, señores, no somos corruptos, estos gobiernos son productos corruptos y pueden investigarnos? Si no tuviéramos mucho más Centroamérica cercanas a nuestro país como es Uruguay, pero y viéramos los mismos casos en Venezuela o Ecuador. Entonces lo que estamos viendo es gracias a que un sistema anticorrupción pudo actuar y encontrar esto terrible, que es terrible. Si estamos hablando de una vicepresidente presa y un presidente que de alguna forma no se va porque cae el país, solo como dato de cierre, pero veía en el periódico, de hecho es el periódico, se llama de Guatemala, que sacaba una posible encuesta de los 20 y tantos partidos que hay con sus respectivos candidatos, qué pasara si realmente renunciara Otto Pérez Molina, se llama a elecciones anticipadas. Es decir, es una dispersión de posibilidad de candidatos terrible, es decir, no hay un liderazgo sólido. ¿Qué muestra detrás de esas encuestas? La debilidad del liderazgo político, hay un descreimiento muy grande. Entonces también en este presidente que no renuncia, que lejos de defenderlo,
todo podríamos hacer es criticarlo porque realmente hay actos de corrupción muy cercanos a él, no podríamos afirmar que está relacionado, pero muy cercanos. Si también no renuncia porque sabe que el país se le viene abajo, ¿no? Entonces, está en una situación muy complicada que yo creo que nos debería preocupar. Me alegra tratar un tema de la región porque yo creo que tenemos mucho también para hablar en relación al mundo y lo que está pasando en la región, y particularmente yo creo que en Centroamérica, que a veces de nuestra América del Sur la vemos un poquito lejana, pero vaya si nos influye como región en general. Rafael. Sí, bueno, a mí voy a detenerme en los dos puntos, el que introdujo Darío, que me parece extraordinariamente interesante, y después acerca de la comisión, cuya existencia recordaba Leo, pero antes un apunte sobre el aspecto, digamos, de la renuncia o no del presidente. Y por lo tanto el llamado a elecciones anticipadas. No pueden anticiparse mucho porque son ahora las elecciones. Sí, el 6 de septiembre concretamente. Por eso mismo. Y él deja su cargo a mediados de enero. Exactamente, en enero es el cambio de gobierno y las elecciones son ahora. Es decir que esa situación compleja y hasta por momentos caótica que describía recién Nico, necesariamente se va a plantear renuncio o no renuncio, porque eso no se va a modificar de acá a las próximas elecciones. Respecto de la comisión, está CICIG, con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, creo que es el nombre efectivo, tiene un gran apoyo en la población guatemalteca, por encima del 80%, y de acuerdo a algunos datos divulgados por las autoridades, el 98% de los crímenes, en general denunciados, quedaban impunes en Guatemala cuando esta comisión se instaló. Y a la fecha, hoy, esa cifra habría descendido a 70%. Es decir, que hay una eficacia, al cabo de varios años, de todas maneras, del trabajo de esta comisión. No obstante, la existencia de esta comisión implica que, de alguna manera, Guatemala está intervenida. También tengamos presente ese aspecto, es decir, en la medida en que hay un cuerpo extranjero que está interviniendo incluso en investigaciones judiciales, más allá de que uno pueda alegrarse de los resultados, tampoco hay que olvidar que eso implica una intervención dentro del Estado guatemalteco. En cuanto al punto que introducía Darío y que evidentemente da lugar para una reflexión y una conversación bastante más extendida que los minutos que tenemos acá, yo creo que habría que no que distinguir, pero sí recordar que no solamente se trata de democracia, sino que también se trata de república. Es decir, yo creo que lo que falta en muchos países es no tanto democracia, sino república. Es decir, por ejemplo, con la organización republicana, de la organización de la cosa pública, que incluye, entre otras cosas, un poder judicial independiente y efectivo. Yo me pregunto cuáles son las garantías, incluso para estos imputados, incluso para la vicepresidenta de Guatemala que está en la cárcel, y para todos aquellos que han sido acusados y que han sido detenidos. ¿Cuáles son las garantías que ofrece el sistema judicial guatemalteco? No lo sé, de repente son irreprochables, aunque tengo mis dudas. De modo que a la digamos, naturaleza más o menos democrática de los diferentes sistemas, me parece que, porque no necesariamente van juntas, precisamente, habría también que reflexionar y poner el acento en la organización republicana de esas sociedades y de esos estados. Eso me parece un muy buen punto, porque una de las garantías de que la democracia sea tal es la institucionalidad, primero, es decir, que existan instituciones, y el otro es la educación de la gente, que pueda ejercer sus derechos y sepa cómo ejercerlos. Eso es producto histórico también, no es de un día para otro, y por eso vemos la diferencia que puede haber entre Costa Rica y Guatemala, por ejemplo. Están cercanos, etcétera, pero han tenido historias diferentes, a pesar de tener orígenes similares. Ese era un tema. El otro tema, que simplemente porque lo mencionó Rafael, quería decir, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue invitada por el gobierno producto de los acuerdos de paz. Es decir, no es una intervención, es una intervención, sí, pero digamos, es solicitada por el país, como claro, el Estado en funcionamiento. Yo estoy por la autodeterminación de los pueblos y contra todo tipo, pero estamos hablando de Naciones Unidas y estamos hablando de un pedido en un momento de cambio. Claro,
Hay que No, lograr un país que no podía solucionar sus propios problemas. en un país que pidió la ayuda de la comunidad internacional porque estaba totalmente desbordado por su guerra civil y por las atrocidades que se cometían. O sea, es una cuestión de contexto. Por ejemplo, yo estuve en contra de la intervención, a pesar de tener el apoyo del Consejo de Seguridad en Libia, porque se veía que iba a aumentar el caos en vez de disminuirlo, pero nadie se los estaba pidiendo, lo pedían de afuera para adentro. En este caso fue de adentro para afuera. No, dos cositas. Uno, comparto totalmente el planteo que hace Rafael, y sí, y sin duda, uno de los grandes problemas que hay en Centroamérica tiene que ver con la justicia. En varios países de Centroamérica, por ejemplo, la justicia, los jueces son elegidos por los partidos, y algunos presidentes, como en Nicaragua, han caído por pactos entre partidos, ¿no? O sea, realmente hay un gran problema que se da en los países bolivarianos y en los países no bolivarianos. O sea, la justicia es uno de los grandes problemas y uno de los grandes debes de las democracias latinoamericanas, y sin duda es uno de los lugares donde poner acento. Y simplemente respecto al tema de si Guatemala está o no está intervenida, yo en mi análisis de cuando planteé al principio de la duda es cuánto dura Pérez Molina, entre las variables que consideré está el hecho de que la Embajada de Estados Unidos le bajó el pulgar. Es un buen dato. Nico, brevemente, porque tenemos poco tiempo para ir cerrando sobre este tema. Sí, no mucho más para decir. Yo, en cuanto a esto, yo creo que lo preocupante que uno ve es también el futuro, porque la verdad lo que decía Rafa, que el dato que, si bien lo que dice Otto Pérez Molina de no renunciar para darse el gusto de cerrar su mandato, estamos hablando de nada en tiempo, o sea que el escenario igualmente es negro. Entonces también seguirlo de cerca, pues de hecho lamentablemente desde nuestros lugares, reitero, no es un tema que a veces en Centroamérica lo seguimos con detenimiento, y me parece muy serio también porque es una región que está también en reconstrucción, ¿no? Es decir, vemos que los conflictos sociales y la violencia social sigue vigente en algunos lugares, pero también acaba de terminar los procesos de alguna forma de paz, o sea que me parece interesante seguirlo, porque de alguna forma es realmente una sociedad en reconstrucción que tiene ese tipo de problemas que son de alguna forma básicos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, un país como Uruguay lo vemos lejanos, pero estos países realmente es un tema diario que están en su agenda de país. Rafael. Sí, una frase nomás. Por supuesto que la comisión fue invitada por el Estado guatemalteco, pero eso no le quita un carácter interventor. Es decir, y no estoy evidentemente comparando esta comisión con lo que puede haber sido otro tipo de intervenciones. En eso estoy 100% de acuerdo con... Que ha habido varias en Centroamérica, ¿no? De hecho, se trató de, intervenime porque no puedo más.